El problema nunca fue lo que deseabas. El verdadero problema empezó el día en que aprendiste a mentirte sobre eso. No porque fueras débil o ingenuo, sino porque desde pequeño te enseñaron que algunos deseos no eran aceptables, que sentir demasiado era peligroso, que lo correcto era adaptarse y contenerse, que ser deseado, libre o intenso, era algo que debía esconderse. Así que comenzaste a reprimir, a reducir tus impulsos a lo que los demás pudieran entender o aplaudir. Te convenciste de que querías una vida estable, relaciones seguras, objetivos coherentes. Te repetiste que eso era madurez, que eso era evolución. Pero en el fondo, lo sabías, había otra cosa dentro de ti, algo más salvaje, más auténtico, más libre, algo que no desapareció solo porque lo callaste, solo cambió de forma. Lo escondiste tan profundo que hoy crees que ya no está, pero sigue ahí. Y lo peor es que te dirige, porque lo que no expresas se filtra, lo que no nombras se vuelve destino. Y ese deseo que enterraste, ese impulso que decidiste ignorar, es el que ahora decide por ti cada vez que eliges una relación, cada vez que saboteas una oportunidad, cada vez que repites un patrón sin entender por qué. No eres tú el que decide. Es tu deseo no escuchado el que está gritando desde adentro. Carl Jung lo dijo claramente. Lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Y eso incluye todo lo que reprimes, todo lo que niegas, todo lo que decides no mirar para poder funcionar. El deseo que empujas hacia las sombras no desaparece, simplemente se disfraza, cambia de forma, se adapta a tus justificaciones, se camufla con elecciones que parecen lógicas, responsables, sensatas. Pero en realidad, muchas de esas decisiones maduras no nacen de tu parte más consciente, sino de impulsos no reconocidos que buscan salir como sea. Se esconden detrás de metas personales que en el fondo no te importan, detrás de relaciones que parecen estables pero que te vacían, detrás de hábitos que usas para distraerte de lo que realmente sientes. Y ahí está el problema. Te crees en control, cuando en realidad solo estás reaccionando. Estás respondiendo al guión de una herida que no terminaste de sanar. Si te preguntas por qué repites los mismos errores una y otra vez, por qué terminas atrayendo a personas que te hieren o que reactivan lo peor de ti, por qué te cuesta tanto soltar lo que sabes que ya no te sirve, lo que te duele, lo que te apaga, la respuesta no está afuera. No es que tengas mala suerte, no es que el universo esté en tu contra. Es tu inconsciente intentando mostrarte algo que aún no has querido ver. Es esa parte de ti que quedó congelada en el momento exacto en que decidiste enterrar lo que sentías. Es una herida abierta pidiéndote ser escuchada, no para castigarte, sino para liberarte. Y mientras no la mires, va a seguir repitiéndose, una y otra vez, como un eco que no se disipa hasta que alguien tenga el valor de enfrentarlo. Ese alguien eres tú. El deseo no es solo una emoción, no es un capricho pasajero, ni una simple atracción momentánea. Es una fuerza profunda, una corriente que atraviesa tu ser desde lugares que ni siquiera logras identificar con claridad. Es energía pura, cruda, primitiva, que si no es escuchada y canalizada con conciencia, comienza a filtrarse por los rincones menos pensados de tu vida. Y cuando no le das espacio para expresarse, no se debilita, se intensifica, se transforma en obsesión, en ansiedad, en vacío, en una búsqueda incesante de algo que no sabes nombrar, pero cuya ausencia sientes cada día. Y ahí es donde te engañas, porque a veces juras que estás eligiendo con libertad, que decides lo que haces, que tomas el control de tus relaciones, de tus metas, de tus pasos, pero no es así. No estás eligiendo, estás repitiendo, estás reviviendo la misma dinámica emocional una y otra vez, con diferentes rostros, diferentes escenarios, diferentes excusas, esperando que esta vez el final sea distinto. Pero no lo será, porque no se trata de cambiar de pareja, ni de mudarte, ni de renunciar a un trabajo. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de mirar hacia adentro, de dejar de huir y empezar a escuchar lo que has estado evitando. Y ahí es donde entra lo que Jung llamaba la sombra, esa parte de ti que has rechazado, que has enterrado bajo capas de imagen y deber, esa zona oscura que contiene todo lo que no encaja en tu personaje social, todos los impulsos que consideraste inadecuados, todos los
todas las emociones que juzgaste como débiles o vergonzosas, todos los deseos que no supiste cómo sostener, todos los traumas que decidiste no recordar. Y lo más peligroso de esa sombra no es su contenido, no es lo que hay en ella, sino el hecho de que tú creas que no te afecta, que la hayas apartado al punto de olvidarla, porque cuanto más niegas tu sombra, más poder le das, más influencia tiene sobre tus actos, sobre tus decisiones, sobre tus silencios, y así, sin darte cuenta, terminas viviendo una vida gobernada por aquello que juraste que habías superado. Ahí es donde aparece la máscara, eso que Jung llamaba la persona, esa imagen cuidadosamente construida para sobrevivir en un mundo que premia la adaptación, pero castiga la autenticidad. Esa versión de ti que sonríe cuando quiere gritar, que organiza su agenda para no tener que pensar, que se muestra funcional, simpática, productiva, eficiente, capaz de complacer a todos sin incomodar a nadie. Pero detrás de esa máscara hay algo más, algo que no desapareció por haberlo maquillado. Hay agotamiento, hay rabia contenida, hay vergüenza por no poder sostener esa imagen perfecta todo el tiempo. Hay deseos que jamás dijiste en voz alta. Hay una versión tuya más real, más cruda, más viva, que grita en silencio por salir. Y sin embargo, sigues sosteniendo esa estructura porque crees que el control es madurez, que reprimir lo que sientes es prueba de fortaleza. Pero te equivocas. El verdadero control no viene de negar, ni de forzar, ni de fingir. Viene de integrar, de aceptar que lo que sientes tiene una función, un mensaje, un origen, porque si lo que te mueve está reprimido, entonces no eres tú quien lleva el timón. Estás actuando desde un guión antiguo, uno que ni siquiera escribiste tú, un libreto lleno de mandatos, de creencias heredadas, de expectativas ajenas, y hasta que no reconozcas eso, seguirás viviendo atrapado en una historia que no te representa, sosteniendo una versión de ti que no te hace justicia. Cuando callas lo que deseas, el deseo no desaparece, simplemente cambia de lenguaje y empieza a hablar a través de tu cuerpo, de tu humor, de tu cansancio crónico. Se convierte en insomnio, en ansiedad sin causa aparente, en irritabilidad constante, en esa sensación de incomodidad que no sabes explicar, en relaciones que funcionan desde afuera pero que por dentro se sienten vacías. Se manifiesta en una vida aparentemente exitosa, con logros que podrías mostrar con orgullo, pero que no logran tocarte de verdad. Y lo más irónico de todo es que no lo entiendes. No logras ver de dónde viene ese malestar, porque objetivamente todo parece estar bien. Tienes motivos para sentirte afortunado, pero hay algo que no encaja. Hay una parte dentro de ti que, aunque todo esté en orden, siente que algo falta, algo esencial, algo que no sabes poner en palabras pero que se hace presente cada vez que te detienes. Ese algo es tu deseo real, ese impulso profundo que enterraste bajo capas de condicionamiento, de normas, de exigencias sociales, de miedo a no encajar. Y por eso, cuando piensas en esa persona que no puedes olvidar, cuando ese recuerdo vuelve una y otra vez, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque racionalmente ya no tenga sentido, lo que sientes no tiene que ver solo con ella, tiene que ver con lo que esa persona despertó en ti, una parte olvidada, una emoción no permitida, una necesidad que reprimiste porque no sabías cómo sostenerla, porque no encajaba con la imagen que tenías de ti mismo, y como no pudiste integrarla en tu consciencia, ahora se proyecta hacia afuera, se convierte en obsesión, en nostalgia, en atracción irracional. Pero el verdadero centro no está en el otro, está en ti, en lo que tú aún no te atreves a mirar. El deseo, cuando no se reconoce, se vuelve destino, y lo hace sin pedir permiso, sin anunciarse, sin darte opción a elegir conscientemente. Se instala en tu vida como una fuerza silenciosa que dirige tus pasos, que condiciona tus relaciones, que sabotea tus proyectos, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que está ocurriendo. Solo ves las consecuencias, el dolor repetido, la frustración acumulada, la sensación de estar atrapado en un ciclo que no termina nunca. Pero si tienes el valor de reconocer ese deseo, si lo nombras con honestidad y lo integras en tu experiencia sin juzgarlo, entonces ocurre algo distinto. Porque ese mismo impulso que antes te empujaba hacia el vacío, empieza a transformarse en dirección, en sentido, en energía disponible para crear algo más coherente con quien realmente eres.
Por eso Jung hablaba de Eros no como una cuestión de sexualidad, sino como una fuerza mucho más profunda, una energía vital que atraviesa todo, que está en el arte, en el pensamiento, en la conexión humana, en la inspiración, en la búsqueda de algo más grande que uno mismo. Eros no quiere ser contenido ni negado, quiere ser reconocido, canalizado, traducido en acción auténtica, y eso solo es posible si dejas de tenerle miedo, si dejas de vivir como si todo estuviera bajo control, como si fueras una máquina perfectamente funcional, como si no llevaras dentro una corriente caótica de emociones que también son parte de ti, porque no está bajo control, y no va a estarlo hasta que empieces a escuchar con atención lo que realmente se mueve dentro de ti, no lo que aprendiste a decir, no lo que esperas sentir, sino lo que verdaderamente vibra cuando bajas la guardia y te permites estar contigo sin mentiras. ¿Sabes por qué tanta gente fracasa en el amor, en el trabajo, en su desarrollo personal, incluso cuando parece que lo tienen todo bajo control? Porque están construyendo una vida entera sobre una base que no es real, sobre una versión editada de sí mismos, una identidad que fue diseñada para ser aceptada, no para ser auténtica. Y cuando todo lo que haces parte de una raíz que no es verdadera, todo lo que crece desde ahí está destinado a tambalearse, porque lo reprimido no desaparece, solo espera, se acumula, se comprime, y luego, en el momento menos esperado, explota, y lo hace con fuerza, a veces en forma de crisis existencial, a veces como una ruptura que te deja sin piso, a veces como un ataque de pánico que parece venir de la nada, pero no viene de la nada, viene de ti, de lo que no quisiste mirar, de lo que llevas ignorando por años, mientras sostenías una vida que no te representa. Por eso Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje más importante, el proceso de convertirte en quien realmente eres, y ese proceso no comienza con motivación ni con metas, comienza con sinceridad brutal, con el acto valiente de mirar tu sombra de frente y hacer las paces con tu deseo, no para entregarte a él ciegamente, ni para justificar cualquier impulso, sino para comprenderlo, para descubrir qué historia cuenta, qué herida revela, qué fuerza contiene, porque si aprendes a escuchar esa energía y la usas como combustible, deja de sabotearte y empieza a impulsarte, deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta, en una brújula, en una fuente de creatividad que puede reconstruirte desde dentro. Detrás de cada impulso hay una necesidad, y detrás de cada necesidad hay una herida que aún no ha sido reconocida, una carencia emocional, un vacío no atendido que se manifiesta como deseo, como urgencia, como comportamiento repetido que muchas veces no entiendes, pero que obedece a una historia emocional que aún no ha sido contada. Cuando comprendes esto, el deseo deja de parecerte peligroso, deja de asustarte, y empieza a convertirse en un maestro incómodo pero necesario, porque ya no lo ves como algo que hay que eliminar o controlar, sino como una señal, como un lenguaje que te lleva hacia adentro. Puedes seguir actuando, seguir fingiendo que todo está bien, que tienes el control, que tu vida funciona, pero en algún punto, más pronto de lo que crees, esa fachada se va a agrietar, y cuando eso ocurra, lo único que te va a sostener no será tu imagen, ni tu reputación, ni el papel que interpretaste durante años. Lo único que te sostendrá será lo que hayas construido desde la verdad, no desde el deber ni desde las expectativas, sino desde la honestidad de lo que realmente eres. ¿Y qué es esa verdad? Que tienes hambre de algo, que llevas años reprimiendo algo que grita por salir, que lo que realmente te mueve no lo puedes decir en voz alta porque no sabes cómo será recibido, pero lo sientes todos los días, en tus silencios, en tus vacíos, en esa incomodidad constante que no sabes explicar. No estás roto, no estás confundido, no estás perdido, solo estás desconectado de la parte más viva y más genuina de ti. Y mientras no restablezcas ese vínculo, seguirás caminando con una brújula que apunta en todas direcciones, menos hacia tu verdad. Y no hay nada más peligroso que un ser humano desconectado de su eros, porque cuando pierdes el vínculo con esa energía vital, dejas de habitar tu vida con intensidad y comienzas a moverte en modo automático, como si cada día fuera una repetición del anterior, como si las decisiones no fueran tuyas, como si el cuerpo estuviera presente pero el alma dormida. Amas a medias, te entregas a medias,
Aceptas menos de lo que mereces porque ya ni siquiera sabes qué necesitas. Te conformas con lo que llega, con lo que no incomoda, con lo que te permite mantener la fachada sin remover lo profundo. Y así, sin darte cuenta, vas apagándote, no con un gran drama, sino con una resignación lenta, silenciosa, constante. Mueres lentamente sin saber por qué. Y lo más trágico es que te parece normal, porque te dijeron que eso era crecer, que eso era ser realista, que eso era madurar. Pero no es madurez si pierdes la conexión con tu fuego interno, con tu deseo, con tu verdad. Porque cuando recuperas ese vínculo, todo cambia. Cambia tu manera de estar en el mundo. Cambia tu forma de mirar, tu forma de hablar. Tu presencia tiene un peso distinto. Tus relaciones ya no se basan en necesidad, sino en elección. Tu voz se vuelve más firme porque ya no viene desde el miedo, sino desde la coherencia. Y tu mirada es más clara porque ya no estás proyectando carencias disfrazadas de amor. Estás caminando con tu deseo, no contra él. Y eso se nota, se siente, se transmite. Porque quien camina alineado con lo que es, no necesita convencer a nadie. Simplemente irradia. La transformación no es un acto mágico. No pasa de la noche a la mañana. No se logra con una frase bonita ni con una decisión impulsiva. Es un proceso sostenido, un compromiso contigo mismo, una elección constante de dejar de huir, de dejar de esconderte, de dejar de fingir y empezar a encarnar, empezar a ocupar tu lugar sin pedir permiso, sin editarte para complacer, sin reducirte para encajar. No necesitas que el mundo te aplauda, necesitas que tú te reconozcas, que tú te mires sin vergüenza, que tú te permitas ser lo que eres, incluso si es incómodo, incluso si rompe expectativas, incluso si te expone, porque solo cuando dejas de negarte puedes empezar a vivir con verdad, porque la libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, no es vivir sin límites ni reglas. La verdadera libertad es poder ser quien eres sin tener que traicionarte para ser aceptado, sin tener que editarte para encajar, sin tener que apagar lo que sientes para parecer equilibrado. Es mirar hacia adentro y no avergonzarte de lo que ves. Es sostener tu deseo sin miedo al juicio. Es caminar en coherencia con tu verdad, aunque incomode a otros. Ahora dime, con sinceridad, ¿cuál es ese deseo que todavía no has podido nombrar? ¿Ese impulso que escondes incluso de ti mismo? ¿Esa parte de ti que grita en silencio pero que no te atreves a mostrar? Déjamelo en los comentarios, no para que te expongas, sino para que empieces a liberar. Porque a veces, escribirlo, ponerlo en palabras, es el primer paso para dejar de esconderlo, para dejar de temerlo, para empezar a integrarlo. Y si sentiste que este video tocó algo dentro de ti, si algo de todo esto te resonó, si en algún momento pensaste, esto soy yo, entonces dale like, suscríbete y compártelo. Tal vez alguien más necesita escuchar esto. Tal vez alguien más está esperando recordar que el deseo no es una debilidad, es una dirección, es una brújula interna que te guía hacia lo que tiene sentido. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra con el corazón abierto, entonces ya empezaste el camino de vuelta a ti. Y eso, aunque no se vea desde fuera, ya es un acto de revolución silenciosa.